Él vio esto décadas antes de que cualquier científico se atreviera a hablar sobre el tema. Allan Kardec, en sus comunicaciones con el plano espiritual, describió con detalles el destino de las almas que parten de la tierra sin dirección, sin fe, sin preparación. Muchos imaginan que la muerte es el fin, un reposo automático o una entrada inmediata en alguna forma de paz. Pero, según los espíritus superiores, hay algo muy diferente acechando para aquellos que viven sin propósito y mueren sin conciencia. No es un castigo, sino una consecuencia natural del estado interior del alma. Kardec describe estos casos como alarmantes, pues estas almas permanecen presas de una niebla densa, sin comprender que han muerto. Vagan, sin saber dónde están, sintiendo miedo, soledad y muchas veces desesperación. Es una realidad espiritual que nadie se atrevía a discutir, hasta que él decidió revelar la verdad que presenciaba en las sesiones mediúmnicas. Esta lectura fue mantenida en secreto por años, quizás por miedo a la reacción, o quizás porque pocos estaban listos para escuchar. Pero hoy, con todo lo que vivimos, con la búsqueda creciente por sentido, necesitamos abrir los ojos a estas revelaciones. Allan Kardec no inventó historias. Él anotó relatos reales de espíritus que vivieron esa experiencia. Almas que salieron del cuerpo y en vez de encontrar luz o paz, se sumergieron en un estado de confusión profunda. Si sientes que hay algo más allá, si presientes que la vida no termina con la última respiración, este video te va a tocar de forma especial. Aprovecha y suscríbete al canal para continuar recibiendo reflexiones como esta. Puedes estar más cerca del plano espiritual de lo que imaginas. Y ahora, vamos juntos a descubrir qué sucede con quien parte sin saber para dónde ir. Imagina un alma que despierta del otro lado sin entender dónde está. Las sensaciones de un sueño extraño, mezclado con vacío e inquietud. El cuerpo ya no responde, pero la mente continúa viva, aún apegada a los miedos y rutinas de la tierra. Según Kardec, estas almas no ven ángeles ni portales de luz. Ven oscuridad, voces distantes, fragmentos de memorias, y por encima de todo sienten una ausencia, la ausencia de sí mismas. Porque quien vive sin conocerse, sin cultivar el espíritu, puede morir sin reconocer la propia alma. Estos relatos son conmovedores. Espíritus describen un tiempo detenido, donde todo parece suspendido. No hay infierno con fuego, pero hay un tormento silencioso, el de estar perdido. Y lo más aterrador, muchos ni siquiera perciben que ya no están más vivos. Pero esto no sucede con todos. Hay quien muere con fe, con conciencia, con amor en el corazón, y esos siguen caminos de luz. La diferencia no está en las creencias, en las religiones o en los rituales. Está en la vibración interior, en el grado de desapego, en la forma en que vivieron y en lo que llevaron dentro de sí. Kardec revela que el plano espiritual respeta profundamente el libre albedrío. Ninguna alma es castigada. Ella apenas cosecha el reflejo de lo que sembró. Aquellos que vivieron para afuera, olvidándose de lo que hay adentro, pueden verse solos después del desencarne. Es como despertar en un lugar extraño, sin brújula, sin mapa, sin dirección. Es por eso que la preparación espiritual no es lujo ni exageración. Es necesidad, porque al final el único equipaje que llevamos es lo que construimos en lo invisible. Hay un punto delicado pero esencial en los mensajes dejados por estos espíritus. Muchos de ellos no eran malos, no cometieron crímenes, no hicieron mal a los otros, pero tampoco se interesaron por el espíritu. Vivieron para trabajar, acumular, agradar a los otros o simplemente sobrevivir. Y cuando llegaron del otro lado, sintieron un vacío inmenso, como si hubieran desperdiciado una oportunidad valiosa. Kardec anotó el testimonio de uno de estos espíritus. Yo no sabía que había muerto. Creí que estaba en una pesadilla. Nadie me oía, nadie me veía. Grité, lloré, intenté volver, pero ya era tarde. Esa sensación de abandono, de no pertenencia, es común entre los que parten sin dirección espiritual.
Ellos no fueron rechazados. Apenas no sabían para dónde ir. Aun en estos casos, la esperanza no está perdida. El plano espiritual no abandona a ninguna alma. Según Kardec, existen espíritus de luz que buscan estas conciencias perdidas, intentando tocarlas con pensamientos de compasión, inspirándolas a despertar. Pero este proceso puede llevar tiempo. El tiempo no es contado en horas o días, es medido por la evolución interior. Hay quien despierta rápidamente al percibir que está en otra dimensión. Otros resisten por miedo, apego o ignorancia. El dolor no viene de fuera, viene de dentro, viene de la confusión, de la desorientación, de la falta de preparación. Es como estar en un mar oscuro sin saber nadar. Pero siempre hay manos invisibles intentando ayudar, siempre hay luces parpadeando a la distancia. El camino existe, basta con querer verlo. Allan Kardec relató que en muchas sesiones los espíritus desencarnados pedían ayuda sin saber exactamente de qué necesitaban. Decían sentir una especie de peso, como si estuvieran presos entre dos mundos. Ya no estaban más en el cuerpo físico, pero tampoco conseguían liberarse completamente de las sensaciones materiales. Algunos relataban hambre, sed, frío, angustia. No porque sus cuerpos exigieran esto, sino porque sus mentes aún estaban condicionadas a la existencia terrena. Estas almas vagaban en una especie de limbo vibracional, donde el tiempo parecía no pasar. Kardec describe este estado como semejante al de un sueño agitado, lleno de visiones y sonidos desconexos, un sueño del cual muchos tardan en despertar. Y esa es justamente la misión de los trabajadores espirituales: despertar a aquellos que aún no percibieron que murieron, guiarlos con paciencia hasta que consigan aceptar la nueva realidad. Esa aceptación, según los relatos organizados por Kardec, es el primer paso para la liberación. Cuando el espíritu finalmente comprende que está en otra dimensión, él puede comenzar el proceso de regeneración. Pero hasta allá, él puede pasar por periodos intensos de confusión, soledad e incluso revuelta. Hay relatos de espíritus que se rehúsan a aceptar su condición, que se apegan a la casa donde vivían, a los seres queridos o al cuerpo ya sin vida. Permanecen allí intentando interactuar, intentando hacerse notar. Pero la vibración es otra, y cuanto más resisten, más sufren, porque no es posible caminar hacia la luz mientras los ojos están vueltos hacia atrás. Kardec fue enfático al decir que la muerte no transforma a nadie en ángel. Lo que somos aquí, llevamos con nosotros. La conciencia continúa, los apegos continúan, pero también continúa la posibilidad de evolución. Es por eso que la vida espiritual debe comenzar aún en vida. No se trata de religión, dogmas o prácticas rígidas. Se trata de reconocer que somos más que materia. Se trata de desarrollar valores, reflexionar sobre la existencia, cultivar el silencio interior, practicar el bien. Kardec escribió que cuanto más elevada sea la vibración de una persona en vida, más suave será su pasaje. Espíritus que vivían con bondad, humildad y desapego relatan transiciones pacíficas, muchas veces acompañadas por seres de luz y acogimiento amoroso. Ya los que ignoraron el espíritu y vivieron apenas para el mundo material, relatan una travesía turbia, solitaria. La gran diferencia está en la consciencia. Aquellos que saben que son alma, incluso delante de la muerte, reconocen el llamado del otro lado. Y ese reconocimiento lo cambia todo. Hay un detalle que pocas personas perciben, pero que Kardec destacó en diversos pasajes. El pensamiento es una fuerza creadora en el plano espiritual. Espíritus desequilibrados, que parten sin dirección, frecuentemente se ven en ambientes sombríos, no porque esos lugares existan por sí solos, sino porque son proyecciones mentales de su propia condición interior. Ellos crean lo que ven, alimentan lo que sienten, y por eso se sienten presos en laberintos, corredores oscuros, paisajes desiertos. Todo esto es real para ellos, porque es una realidad vibracional. Por otro lado, cuando el espíritu comienza a elevar sus pensamientos,
a buscar entendimiento, a aceptar ayuda, esos escenarios se disipan. La luz que parecía distante comienza a acercarse, y así, poco a poco, el espíritu va liberándose de la prisión creada por su propia mente. Kardec también reveló que muchos de estos espíritus son rescatados por plegarias hechas por seres queridos. El pensamiento sincero, lleno de amor e intención, actúa como un hilo de luz que atraviesa las densidades vibracionales y toca el espíritu desorientado. En varios relatos, el espíritu decía haber oído una voz familiar, sentido una presencia querida, percibido una vibración diferente que los hizo despertar. Esa es una de las razones por las cuales la oración tiene tanto valor en el espiritismo. No es un ritual vacío, es un puente entre dimensiones, entre conciencias, entre corazones. Cuando hecha con fe, ella llega donde ninguna palabra alcanza. Por eso incluso cuando alguien parte en desequilibrio, es posible ayudarlo. La muerte no es el fin, es apenas el inicio de una nueva jornada, y nadie necesita recorrerla solo. Es en este punto que la gran revelación de Allan Kardec se torna aún más poderosa. Él no solo documentó el sufrimiento de las almas perdidas, sino también los caminos posibles de reconducción a la luz. No importa cuán oscura esté la travesía de un espíritu, siempre hay una salida, siempre hay auxilio, siempre hay una chance de recomienzo. El sufrimiento, según él, es como un llamado profundo a la conciencia. Es el despertar necesario para que el espíritu desee cambiar. Y ese deseo, por más tímido que sea, ya es una chispa de transformación. Kardec nos invita a mirar hacia la muerte con seriedad, pero también con esperanza. Porque todo lo que comienza en la ignorancia puede encontrar la luz del entendimiento. El alma perdida de hoy puede ser el espíritu iluminado de mañana. Basta con que haya voluntad de evolucionar. En las reuniones mediúmnicas documentadas por Kardec, muchos espíritus que estaban perdidos consiguieron encontrar paz al simplemente ser escuchados. Ellos no querían fórmulas listas o respuestas rápidas, querían ser reconocidos, comprendidos, acogidos. Que ese es un punto esencial en la jornada posmuerte, el reconocimiento de la propia condición. Mientras el espíritu niega su nueva realidad, él permanece preso al sufrimiento. Pero cuando acepta su situación, algo cambia. El ambiente comienza a transformarse. Las sensaciones pesadas disminuyen. La luz, antes distante, comienza a brillar dentro. No hay milagro, no hay magia. Hay apenas un proceso natural de toma de conciencia. Allan Kardec llamaba esto de despertar del espíritu. Y cuanto más profunda era la renuencia en aceptar la muerte, más doloroso era ese despertar. Porque la verdad, por más que se intente huir de ella, siempre encuentra un camino de retorno, y es en este despertar que comienza la verdadera jornada espiritual. Kardec describió espíritus que, después de reconocer su condición, pedían ayuda, orientación, nuevos caminos. Algunos fueron encaminados a colonias espirituales, donde recibieron tratamiento, consuelo y educación para comprender su nueva existencia. Otros siguieron acompañados por mentores que los guiaron en la retomada de la propia identidad espiritual. Cada alma tiene un tiempo, cada alma tiene una historia, pero todas, sin excepción, son llamadas al progreso. No importa dónde estén, ni cómo hayan vivido. Lo que importa es lo que deciden hacer a partir del momento en que despiertan. Esa es la belleza de la enseñanza espírita. Ella no condena, no juzga, no excluye. Ella muestra caminos, y esos caminos están siempre disponibles para quien desea evolucionar. Una de las pasajes más impactantes registradas por Kardec narra el relato de un espíritu que pasó años vagando próximo a su propia tumba. Él no aceptaba la muerte, se rehusaba a abandonar los hábitos terrenales, se sentía traicionado por la vida, inconforme con el fin. Su energía era tan densa que alejaba incluso a los socorristas espirituales. Fue preciso tiempo, plegarias y mucha paciencia para que él finalmente abriera los ojos a la nueva realidad. Cuando esto sucedió, lloró. Lloró no por haber muerto,
sino por haber perdido tanto tiempo negando la vida más allá de la vida. Este relato es un espejo para muchos de nosotros. ¿Cuántos viven sin mirar hacia adentro? ¿Cuántos se distraen con mil cosas y se olvidan de lo esencial? La muerte no exige miedo, pero exige preparación, y esa preparación se hace todos los días, en las pequeñas elecciones. El espíritu de la verdad, citado en diversas ocasiones por Kardec, afirma que la muerte es un retorno, no un castigo. Es el retorno del alma a su verdadera morada, pero si ella partió sin dirección, este retorno puede ser confuso, como alguien que vuelve a casa después de años y ya no reconoce el camino. Por eso, vivir con conciencia es tan importante. Cada acto de bondad, cada gesto de perdón, cada pensamiento elevado es una lámpara que encendemos para iluminar el camino del futuro. Las almas que mueren sin dirección no son almas condenadas, son almas que olvidaron quiénes son, pero pueden, en cualquier momento, recordar. Y al recordar, se reencuentran, porque la chispa divina nunca se apaga. Ella apenas se esconde, esperando el momento cierto para brillar de nuevo con fuerza. Kardec nos alerta que ignorar la vida espiritual es como vivir con los ojos vendados. No vemos lo que hay más allá, tropezamos con nosotros mismos, caemos en trampas internas. Y cuando la muerte llega, la venda no cae sola. Es preciso esfuerzo, voluntad, humildad para retirarla. Los espíritus que ya pasaron por este proceso dicen que no hay dolor mayor que percibir que la vida fue desperdiciada con cosas sin valor. No estamos aquí apenas para existir, estamos aquí para crecer, aprender, amar. Y este aprendizaje no se pierde con la muerte. Por el contrario, él continúa en otra forma, en otra dimensión. El espíritu lleva consigo todo lo que conquistó en términos morales y espirituales. Por eso, vivir con propósito no es lujo, es sabiduría. Y cuanto más temprano comencemos, más clara será nuestra travesía. La experiencia de la muerte para Kardec no es algo a ser temido, sino comprendido. El miedo viene de la ignorancia, de la negación, del vacío de sentido. Pero cuando entendemos que somos almas en tránsito, que la muerte es un cambio de estado y no un fin, todo gana nuevo significado. Los que parten sin dirección sufren porque no fueron enseñados a mirar hacia adentro. Fueron enseñados a producir, a vencer, a competir, pero no a sentir, a escuchar el alma. El espiritismo viene justamente para llenar esta laguna. Él no impone verdades, pero invita a la reflexión. Y en esta reflexión encontramos libertad. Libertad de pensar más allá, de vivir mejor, de preparar el corazón para cuando la travesía llegue, porque ella llegará para todos. Y como dijo Kardec, la muerte es apenas un instante. Lo que importa es lo que llevamos con nosotros. En las observaciones de Kardec, un punto se repite con fuerza. La lucidez en el post-muerte depende de la lucidez que tuvimos en vida. Cuando el alma vive anestesiada, alienada de su esencia, ella tiende a perderse al atravesar el umbral de la existencia. Pero cuando el alma se acostumbra a cuestionar, a reflexionar, a mirar más allá de las apariencias, ella ya comienza a ver con los ojos del espíritu. Y esto lo cambia todo. El choque del desencarne aún puede ocurrir, pero es más suave, más comprensible. Los espíritus conscientes relatan sensación de ligereza, de reencuentro, de expansión. Ya los que vivieron en la superficialidad, incluso sin ser malos, enfrentan un periodo de adaptación doloroso. Kardec revela que el alma carga consigo sus creencias, sus miedos, sus patrones de pensamiento, y estos moldean la experiencia inmediata después de la muerte. Por eso, vivir con conciencia es vivir con coraje. Es prepararse para lo inevitable con sabiduría. Otro detalle crucial apuntado en las comunicaciones mediúmnicas: los pensamientos negativos, cultivados por años, continúan actuando sobre el alma después de la muerte. Rabia, culpa, resentimiento, envidia, todo esto forma una especie de manto vibracional que impide al espíritu percibir la ayuda a su alrededor. Kardec
explica que estos sentimientos funcionan como pesos, atrayendo el alma para regiones densas, de baja vibración. No por punición, sino por sintonía. El espíritu va para donde vibra, y solo consigue salir cuando cambia su frecuencia. Por eso, perdonar, comprender, soltar rencores no es apenas benéfico en vida, es liberador después de la muerte. El alma ligera sube, el alma pesada tarda en encontrar el camino. Y esta elección, incluso que parezca simple, comienza ahora, en cada pensamiento que alimentamos, en cada emoción que cultivamos. La espiritualidad es una construcción diaria. Kardec compartió también relatos conmovedores de espíritus que incluso después de mucho tiempo perdidos, encontraron auxilio a través de encuentros espirituales en sueños. Personas encarnadas, con sensibilidad mediúmnica, conseguían accederlos durante el sueño y extender la mano, guiándolos con palabras e imágenes simbólicas. Estos encuentros no son ficción, son experiencias reales que ocurren mientras el cuerpo reposa. El plano espiritual se comunica de diversas formas, y a veces el alma perdida necesita apenas de un gesto, de una remembranza, de una mirada compasiva para despertar. Es por eso que, incluso sin saberlo, podemos estar ayudando a alguien mientras dormimos, y, de la misma forma, podemos ser ayudados. El amor es el idioma universal del espíritu. Donde él vibra, la oscuridad retrocede. La caridad, incluso en pensamiento, tiene el poder de transformar destinos. Hay algo de profundamente conmovedor en la forma como Kardec trataba estas revelaciones. Nunca con miedo, nunca con arrogancia, sino con un respeto inmenso por la trayectoria de cada alma. Él sabía que no somos iguales, que cada espíritu camina de acuerdo con su historia y madurez. Por eso, los que parten sin dirección no son menos dignos de amor o auxilio. Por el contrario, son los que más necesitan. Necesitan de oración, de recuerdo, de comprensión. El espiritismo nos invita a mirar hacia estos hermanos con empatía. En vez de juzgar sus elecciones, debemos entender sus dolores. Porque muchos de ellos fueron como nosotros, distraídos, inseguros, ocupados de más para cuidar lo invisible. Pero ahora, del otro lado, necesitan de luz, y nosotros, aquí, podemos ser esa luz. Basta con un pensamiento sincero, una plegaria silenciosa, un deseo de paz. Y lo más importante, nadie está destinado al sufrimiento eterno. Este es un concepto que Kardec hizo cuestión de desmitificar. El error puede retrasar, pero nunca impedir la evolución. El sufrimiento puede enseñar, pero no define la eternidad. Toda alma tiene derecho al progreso. Toda alma puede cambiar su ruta, incluso aquellas que partieron en desesperación, incluso las que se perdieron en la oscuridad, porque dentro de cada ser existe una chispa que nunca se apaga. Esa es la promesa del mundo espiritual, y esa es la verdad que tantos ignoran. Por eso, hablar sobre la muerte no es mórbido, es necesario. Es abrir espacio para una conciencia más profunda, más amorosa, más liberadora. Kardec trajo a la luz aquello que muchos preferían mantener escondido, que la vida continúa, y continúa de acuerdo con aquello que hicimos de ella. Al comprender esta realidad somos invitados a un cambio interno, no para temer la muerte, sino para vivir mejor, para aprovechar el tiempo que tenemos con sabiduría, con intención, con verdad. No sabemos cuándo será nuestra partida, pero podemos elegir todos los días cómo será nuestra preparación. Kardec no escribió para asustar, él escribió para iluminar, y sus palabras, aún hoy, tienen el poder de despertar conciencias. La muerte, como él decía, es apenas el retorno del alma a su verdadera naturaleza, y cuanto más nos aproximamos a ella en vida, más fácil será el reencuentro. Que podamos reflexionar sobre esto, que podamos vivir con más presencia, más amor, más conciencia. Porque cuando el momento llegue, será esta luz interior que nos mostrará el camino. En diversas comunicaciones recibidas por médiums bajo la orientación de Kardec, un patrón se revela. Incluso las almas más perdidas cargan dentro de sí una memoria adormecida de la luz. Ese recuerdo,
aunque enterrado bajo capas de miedo, orgullo o negación, puede ser reactivado en cualquier momento. A veces, basta con un gesto de humildad, un pensamiento de arrepentimiento sincero, un deseo de cambio. Cuando esto ocurre, incluso en los rincones más sombríos del plano espiritual, surgen señales de socorro. Mentores se aproximan, vibraciones elevadas invaden ese espacio y el alma comienza a ser guiada nuevamente. Kardec reforzaba que el arrepentimiento es el inicio de la cura espiritual. No un arrepentimiento culposo, paralizante, sino uno que impulsa, que despierta la voluntad de crecer. Ninguna alma está condenada. Todas están en proceso. Y cuanto más temprano entendemos eso, más profundamente vivimos con propósito. Los relatos más conmovedores recogidos por Kardec involucran espíritus que consiguieron reerguirse tras largos periodos de sufrimiento. Uno de ellos decía: «Creí que el olvido sería eterno, pero un día alguien pensó en mí». Esa frase carga un poder inmenso. Ella nos recuerda que podemos ser el canal de luz para alguien, incluso que no sepamos quién. Un pensamiento, una plegaria, una vibración de amor puede alcanzar a alguien que está preso en el dolor. El plano espiritual es sensible a esos movimientos, y cuando el alma está lista, ella siente, responde, despierta. Es por eso que ninguna oración es en vano. Incluso cuando creemos que no está siendo oída, ella vibra en el plano sutil, creando caminos, abriendo posibilidades. El alma que muere sin dirección no está sola. Ella está a la espera de un recuerdo, de una vibración, de un reencuentro con su esencia. Hay también los que despiertan por medio del sufrimiento, lo que puede parecer duro, pero es un mecanismo de aprendizaje profundo. El dolor, cuando comprendido, se torna maestro. Él enseña sobre límites, elecciones, consecuencias. Y en el plano espiritual no hay máscaras. El alma se ve por entero, sin filtros. Kardec describía esto como el espejo de la consciencia. Un momento en que el espíritu revisa su vida, siente lo que causó, entiende lo que dejó de hacer. Ese proceso puede ser doloroso, pero también es liberador, porque es en él que comienza la verdadera transformación. No hay castigo, hay revelación. Y con ella nace una nueva voluntad de recomenzar. Lo que parecía fin se torna reinicio. Lo que era oscuridad se vuelve camino. Es el nacimiento del alma consciente, que en fin reconoce su papel en el universo. Kardec decía que una de las mayores tragedias del mundo moderno era la banalización de la existencia. Las personas viven corriendo, ocupadas, distraídas, y se olvidan de mirar hacia adentro. Olvidan que son espíritus en experiencia terrena. Olvidan que el cuerpo es pasaje, pero el alma es destino. Cuando esa verdad es ignorada, la muerte llega como ruptura, pero cuando ella es aceptada, la muerte se torna transición. Las almas que parten sin dirección son muchas veces víctimas de una sociedad que enseña a competir, pero no a amar, a conquistar, pero no a sentir, a sobrevivir, pero no a existir plenamente. Cambiar este patrón es tarea de cada uno. No necesitamos esperar la muerte para despertar. Podemos hacer esto ahora, con elecciones más conscientes, con actos más humanos, con una vida más alineada a lo que realmente somos. Entre los espíritus entrevistados por Kardec, muchos afirmaron que lo que más los ayudó después del despertar fue la gratitud. Sí, la gratitud. Incluso en el dolor, incluso en la oscuridad, cuando consiguieron agradecer por estar vivos, incluso sin cuerpo, algo cambió. La vibración subió. La presencia de seres de luz se intensificó. La conciencia aclaró. La gratitud es una llave espiritual poderosa. Ella rompe barreras internas, disuelve resistencias y permite que el alma se reconecte con la fuente. Por eso, incluso que la vida parezca difícil, cultivar gratitud es un ejercicio de ascensión, y ese hábito nos acompaña más allá de la muerte. Las almas gratas despiertan más rápido, aceptan ayuda con más facilidad y encuentran caminos con más claridad. Agradecer, hoy, es plantar luz en nuestro propio mañana.
A lo largo de sus investigaciones, Kardec concluyó que el mayor antídoto contra la muerte sin dirección es el autoconocimiento. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría espiritual. Saber quiénes somos, qué sentimos, qué creemos y qué buscamos nos prepara para la gran travesía. El alma que se conoce reconoce el plano espiritual como hogar. No teme la partida. Entra en ella con serenidad. Incluso con desafíos, permanece conectada a la luz. Por eso, no hay misión más noble que la de tornarse íntimo de sí mismo. Ese es el camino que Kardec tanto indicó, el de la educación del espíritu, de la transformación interior, de la fe razonada. Una fe que no ciega, sino que libera, que no aliena, sino que fortalece. Y esa fe, una vez conquistada, nunca se pierde. Ella se torna farol en la travesía de la vida para más allá de la vida. Muchos piensan que vivir espiritualmente es algo distante, reservado a pocos o vinculado a prácticas místicas. Pero Kardec nos mostró que la espiritualidad verdadera comienza en las actitudes simples, en el respeto, en la escucha, en la gentileza cotidiana. El alma se prepara para el más allá viviendo con autenticidad aquí. No es preciso renunciar al mundo, sino estar en el mundo con el corazón despierto. Cuando cultivamos presencia, compasión y reflexión, estamos poco a poco diseñando el mapa que nos guiará después de la muerte. Las almas que parten sin dirección, según los relatos espirituales, no erraron apenas por ignorancia, sino también por falta de tiempo para sí mismas. Nunca pararon para preguntarse quiénes eran, de dónde venían, para dónde iban. Vivir sin pausa, sin silencio, sin interioridad, es un riesgo que cobra su precio en el momento del desencarne. Y aún así, incluso para esas almas, hay siempre una nueva oportunidad. Kardec era firme al afirmar que el mundo material jamás debería ser nuestro único foco. Él no negaba la importancia de la materia, pero alertaba que cuando ella se torna prioridad absoluta, el alma es silenciada. Y cuando el alma se calla por mucho tiempo, ella se pierde. La conexión con el plano espiritual no exige templos ni títulos, exige sinceridad. Exige el coraje de mirar para sí y cambiar. Y ese coraje se refleja en el post-muerte. Los espíritus que encararon la vida con honestidad y buscaron ser mejores a cada día, incluso en medio a los errores, enfrentaron la muerte con más lucidez. La dirección espiritual no es un privilegio de pocos, sino una conquista de todos que eligen vivir con sentido. Y ese sentido se construye en cada elección, cada pensamiento, cada gesto que nace del espíritu y no apenas de la conveniencia. ¿Qué sucede con quien muere sin dirección al final? Ellos entran en un estado que Kardec llamó de perturbación, un tiempo variable en que el espíritu necesita reorganizarse, aceptar, comprender. Para algunos es breve, para otros puede durar mucho, no por castigo, sino por resistencia. Por eso vivir con ligereza, perdonar con frecuencia, soltar el pasado y alinearse al presente es prepararse para morir con conciencia. El alma que muere en paz con lo que es, con lo que vivió y con lo que cree, encuentra rápidamente los caminos de la luz. Ella es recibida, acogida, guiada. Ya las que parten sin dirección necesitan aprender a mirar hacia adentro. Pero cuando lo hacen, descubren que siempre hubo alguien por ellas, un mentor, un ser querido, un amigo invisible, alguien que, del otro lado, esperaba apenas ese instante, el instante del despertar. En los testimonios espirituales recogidos a lo largo de las décadas, hay un mensaje que se repite. La vida es mucho más de lo que imaginamos, y la muerte, lejos de ser el fin, es apenas el florecer del alma. Pero ese florecimiento exige preparación. No podemos cuidar apenas de la cáscara y olvidar de la semilla, porque es ella que seguirá. La materia se disuelve, pero el espíritu prosigue, y él lleva todo lo que cultivó. Por eso, que no dejemos nuestra alma a la deriva. Que la alimentemos con amor, con estudio, con introspección. Que no esperemos el dolor para buscar sentido.
El sentido ya está aquí, y cuanto más temprano lo reconozcamos, más suave será nuestra jornada. Kardec plantó esas verdades con coraje, y ahora ellas florecen en quien elige escucharlas, en quien siente que algo pulsa más allá de la materia, llamando de vuelta para casa. Si este mensaje te tocó de alguna forma, quizás sea el momento de mirar con más cariño para tu propia trayectoria. Nadie tiene todas las respuestas, pero podemos hacer preguntas mejores. Podemos buscar con más verdad, sentir con más profundidad, vivir con más presencia. Lo que estás construyendo en tu alma hoy será lo que ella llevará consigo cuando el cuerpo se calle. Esa es la belleza de la vida espiritual. Ella no exige perfección, apenas intención. Basta con dar un paso en la dirección de la luz, y la luz se aproxima. Y si estas palabras resonaron dentro de ti, comparte este video. Quizás alguien en este momento esté necesitando oír exactamente esto, y si aún no te has suscrito, quédate con nosotros, porque juntos podemos atravesar la vida y la muerte con más conciencia, más fe y más luz.